Saludos, bendiciones. La gloria, la honra le pertenecen a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en este momento seguimos estudiando, escudriñando las Sagradas Escrituras, la cual es la única que no cambia, que mantiene, que lo que expresa se cumple y se seguirá cumpliendo. Y en este momento hablaremos de la venida de Jesucristo, su segunda venida. Y vamos a leer una porción de las Sagradas Escrituras hallada en el libro de Segunda de Pedro, en su capítulo 3, versículo 1. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amados, esta es la segunda carta que os he escrito, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, atando según su propia concupiscencia y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que al tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por la cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardando para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas ahora, amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino queriendo que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Le damos gracias y pedimos que el Señor ilumine los corazones que van a escuchar este mensaje, que Dios le dé liberación, arrepentimiento, que esté derribando las murallas que limitan el acercarse a Dios. Esa muralla que el enemigo pone en los corazones para que el mensaje de la palabra de Dios no llegue. En el nombre de Jesús, amén. La venida del Señor. Este es el mensaje. La venida del Señor. Vamos a enumerar 5 de las señales del advenimiento, cumplimiento en las Sagradas Escrituras. Una de ellas que menciona Jesús es acerca de la aparición de la guerra, de hambruna y de terremoto. La segunda, la restauración de Israel. Tercero, la expansión del Evangelio
hacia el mundo entero. El número de iniquidad y el enfriamiento del amor de creyente. Y la quinta señal, la aparición del falso Cristo y falsos profetas. 5 señales, el cual son contundentes para entender que la venida del Señor está cerca. La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, debemos entender que esta palabra no son palabras de hombre. Las Santas Escrituras son palabras de Dios, inspirada por Dios, escrita por hombre, inspirado por el Espíritu Santo para llegarnos el mensaje. Debemos entender que cada una de las palabras que el Mesías, que el Padre ha hablado, se ha cumplido. En el principio le dijo a Adán y Eva, el día que coman del árbol señalado, van a morir. ¿Y qué aconteció? Murieron. Después de ahí, otro cumplimiento de las Sagradas Escrituras. En el tiempo antiguo, el llamado el diluvio, con Noé y la familia, solamente estos se pudieron salvar. Noé, pregonero de justicia, le hablaba a las personas que iba a venir un diluvio y la gente no creía. Y como dijo Dios, el diluvio vino y perecieron ese mundo anegado en agua. Otras profecías que podemos mencionar de tantas que se han cumplido, para que podamos entender el poder, la autoridad que tienen las Sagradas Escrituras. En tiempo de el sobrino de Abraham, Lot, Sodoma y Gomorra, las 2 ciudades que se mencionan en las Sagradas Escrituras, fueron anegadas por fuego y azufre debido al pecado, a la impureza, a las abominaciones que se hacían, a las depravaciones delante de Dios. Dios mandó fuego y consumió estas 2 ciudades. Como hoy en día, esta generación depravada y adúltera está cometiendo los mismos hechos y piensan que Dios no va a pagar de la misma forma, y aún peor. ¿Qué otras promesas así, a simple vista, vemos el fiel cumplimiento cuando Dios dijo que iba a ocurrir, ocurrieron? Otras de ellas fue cuando le prometió al pueblo de Israel sacarlo de Egipto con mano poderosa a través de Moisés, mediante 10 plagas que consumieron y fueron hechas realidad en Egipto. Dios los sacó y andaron por el desierto, y estos fueron guardados por Dios y entraron a la tierra prometida como Dios lo había prometido a través de las Sagradas Escrituras. Después de ahí prometió en todas las palabras, desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías, el abatimiento de uno que iba a salvar, que iba a libertar a Israel y al mundo. Y este cumplimiento fue el de Jesús hace 2000 años. Profetizado miles de años que iba a llegar Jesús y que alguien iba a preparar el camino. Y este alguien era el profeta Juan, quien alistó el camino para el Señor. Y él mismo bautizó a Jesús para que se cumpliera lo expresado en la palabra de Dios. Una vez llegado Jesús, hablaba de alguien que lo iba a negar, que lo iba a vender, mejor dicho. Y este era Judas, el Iscariote, el cual vendió a Jesús por unas monedas. También estaba profetizado en las Sagradas Escrituras. Su nacimiento, su trayectoria, todo lo ocurrido estaba profetizado, y que iba a resucitar al tercer día, y que iba a padecer, y que lo iban a entregar por su propio pueblo. Y así mismo ocurrió. Estas y tantas dan fundamento total, autoridad en la palabra de Dios para nosotros creer, confiar que las Sagradas Escrituras son puras y verdaderas. Después de esto, dijo Jesús que el templo iba a ser destruido, y así no fue. El templo en Israel fue destruido por el Imperio Romano. No quedó, como bien lo dijo en Mateo 24, piedra sobre piedra. Inmediatamente al fiel cumplimiento de lo que Jesús había dicho, en el siglo 100 después de Cristo ocurrió este suceso. Se habló también acerca de que Israel iba a ser una nación libre, independiente, y así mismo ocurrió. En el año 1900 y tanto fue libre e independiente.
si mal no recuerdo, en el 1944-45. El hecho es que uno tras otro acontecimiento expresado en las Sagradas Escrituras se han cumplido. Ahora bien, hay 5 palabras, 5 señales acerca de su abatimiento. Y en esta prescripción que tenemos aquí en 2 de Pedro, capítulo 3, habla de la venida del Señor y cómo van a haber personas, burladores y gente que, como hoy en día y como antes ha ocurrido, se burlan acerca de la venida y expresan que todo está igual y que no hay ninguna diferencia en los tiempos anteriores. Y la Biblia los llama que estos son burladores, que son personas impías, personas depravadas, personas que no entienden que para el Señor, dice, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y que dice que Él es paciente esperando que las personas se arrepientan, que Él tiene mucha paciencia y que por eso no ha venido, no ha llegado el Señor Jesús, pero vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. 5 de las señales. Una de las señales, dijimos, aparición de las guerras, de hambruna y de terremoto. Esto está ocurriendo hoy en día. Te lo dejo como un análisis. Se ha aumentado el número que dice la ONU, que dicen las estadísticas, que millones de personas en el mundo están muriendo por la carencia de alimento, que la pobreza extrema está acabando en los pueblos del África, en algunos pueblos de Asia, en algunos pueblos de América Latina y otros continentes y países. Nos hablan de que esto es una fiel promesa, el cual Jesús lo estableció en las Sagradas Escrituras, en el libro de Mateo, capítulo 24, entre otros versículos que hablan, que dan fundamento a esta descripción. El segundo elemento es la restauración de Israel. Ya dijimos bien, esa restauración en el año 14 de mayo de 1948, Israel fue reconocida como nación. Ahí se cumplió Mateo 24, versículo 32 al 33. Y de la higuera aprended la parábola, cuando sus ramas ya se ponen tiernas y echan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabéis que Él está cerca a la puerta. Ocurrido ya esto, han pasado un promedio de más de 70 años de este acontecimiento. Tercera señal, la expansión del Evangelio hasta el extremo del mundo, establecido en Mateo 24, versículo 14. Y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. El Evangelio se sigue pregonando. Los medios de comunicación, las redes sociales han servido de plataforma para extender el Evangelio y mostrar al mundo que el único que hay salvación es Cristo a través del Evangelio. Cuarta señal, el aumento de la iniquidad y el enfriamiento del amor del creyente. Mateo 24, versículo 12, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Hoy podemos ver cuántas iniquidades, cuántas personas que tienen apariencia de piedad están profanando el nombre de Jesús, contaminando lo que es el Evangelio de Cristo, el llamado Evangelio de la prosperidad, el llamado Evangelio de que se vive por apariencia, el Evangelio que solamente eres salvo a través de la ley y de tanto precepto, dogma y legalismo y paganismo entrado hoy en día y mezclado en el Evangelio. Esto es una señal más, y tantos enfriándose, apartándose del Evangelio de Cristo. Esta es una de las cuantas señales que nos dan más señal de que Jesús está cerca. Y por último, la quinta señal, la aparición del falso profeta, los falsos cristos y los falsos profetas. Dice en Marcos 13:5, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos.
Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas mostrando grandes señales y prodigios. Veremos hoy en día este fiel cumplimiento. Habrán tanta gente por ahí haciendo señales y prodigios y diciendo que son el Cristo. Se han levantado después de la venida de Cristo hace 2000 años. ¿Cuántos falsos profetas y falsos Cristos? ¿Cuántas religiones expresando que ellos tienen la verdad y que han visto y que Jesús se le ha mostrado y le ha señalado que Él lo ha enviado a que lo sigan a ellos? ¿Cuántos falsos profetas y cuántos falsos Cristos se han levantado dentro y fuera de la iglesia del Señor? Esto es un fiel cumplimiento de que Jesús está cerca. En síntesis, pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Prepara tu vida y pídele a Él que te ilumine. Y solo déjate llevar por las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la cual cambia, transforma, liberta al hombre. Esta palabra de Dios, la que puede ayudarte a seguir hacia adelante y no ser engañado por las falsas señales acerca del advenimiento de Jesús. Él está a la puerta, se están cumpliendo cada una de ellas. Él vendrá como ladrón en la noche. Por lo tanto, debemos estar preparados, como establece bien Jesús en sus Sagradas Escrituras. Bendiciones.